Pues la 43 edición, ¿no?, de la Constitución, que mañana es su día, y como siempre nosotros la vamos a celebrar haciendo un pleno infantil, donde los niños de los colegios de Valdepeñas pues tienen la oportunidad de conocer un poco cómo es nuestro sistema, de meterse un poquito en la democracia y de ver cómo es el sistema de participación, y que lo que buscamos es el debate y el confrontar ideas, pero no a personas, y por lo tanto pues ellos han estado trabajando mucho para que este día salga lo mejor posible, ¿no? Han trabajado sobre los artículos 14, 43 y 45, es decir, han trabajado sobre la igualdad, sobre la salud, sobre el medio ambiente, y han elegido entre todos a la que va a ser su alcaldesa, que está aquí con nosotros, que es Inés, que ahora nos contará un poquito de ella y de su colegio, y bueno, es la que va a presidir este pleno extraordinario con motivo de la Constitución, ¿no? Y bueno, agradecerles a las familias y a los niños el trabajo que han realizado, ¿no? Y bueno, que se lo han tomado muy en serio, y así me consta, y que por lo tanto sus ideas son tan válidas como las de los adultos, y que es bueno que los niños participen de la vida pública y bueno, nos den ideas a los que a lo mejor ya las tenemos un poquito viciadas y no las vemos con los ojos que deberíamos de verlas. Clase decidieron elegirme a mí y pues estoy aquí. ¿Cuáles son los puntos que vais a tratar en el pleno? Vamos a tratar la igualdad, medio ambiente y la salud. ¿Y qué reivindicación vais a hacer en el pleno sobre estos asuntos? Pues dar a conocer nuestra opinión y decir lo que no nos parece bien. ¿Qué habéis trabajado? ¿Mucho más en unos que en otros? No, por igual. Por igual. Por igual los 3 puntos. Pues muy interesante. El 6 de diciembre de 1978, los españoles y españolas aprobaron mediante un referéndum la Constitución española, que pretende establecer la justicia, la libertad y la seguridad, así como de promover el bien de cuantos integramos la nación española. Por ello, cada 6 de diciembre celebramos la fecha del nacimiento de esta ley, que nos garantiza un Estado de Derecho y una convivencia democrática, a la vez que nos protege en el ejercicio de los derechos humanos y promueve el progreso de la cultura y la economía para asegurarnos una digna calidad de vida. Bienvenidos todos y todas a este pleno celebrado en sesión infantil que celebramos hoy para festejar el 44 aniversario de la Constitución española. En este pleno, en el que están representados los centros educativos de Valdepeñas, queremos rendir homenaje a la ley más importante que tenemos la ciudadanía española, resaltando algunos de los valores y principios que emanan de ella, así los derechos y libertades de españoles y españolas. Estos artículos han sido elegidos por el alumnado presente hoy aquí, mediante métodos democráticos, así como los roles que cada uno representa. Escucharemos diversas opiniones y reflexiones fruto del trabajo realizado estas últimas semanas
y gracias al apoyo de nuestras familias, docentes, compañeros y compañeras de clase. Son estas opiniones las que votaremos con absoluta libertad y que servirán de propuesta para nuestros gobernantes locales, pues son ellos los que han hecho posible que hoy nuestra voz se escuche en este salón de plenos, teniendo así la ocasión de expresarnos sobre la Constitución. Para nosotros y nosotras, esta celebración supone un gran aprendizaje de valores democráticos y sentimos gran orgullo de nuestra representación. Así pues damos comienzo al pleno de hoy. Señor secretario, ¿hay quórum para celebrar la sesión? Sí, señora alcaldesa, hay quórum. Pues a continuación vamos a comenzar a leer, debatir y votar los siguientes puntos del orden del día. Señor secretario, dé lectura al punto primero. Punto 1. Artículo 14. Igualdad ante la ley. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la señora Gema Pérez del Fresno, del Colegio Virgen de la Cabeza, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora presidenta. La igualdad de género implica que todas las personas tengan los mismos derechos, independientemente de su identidad de género, y sean tratados con el mismo respeto en todos los aspectos del día a día. En la Constitución, el artículo de la igualdad es el 14. La ley más conocida de la igualdad en España es la Ley Orgánica de 2007. Su meta u objetivo es poner fin a toda la discriminación hacia el género femenino. El 14 de noviembre de 1974, la Cámara de Diputados dio una igualdad de género en las votaciones, porque a partir de ese día las mujeres mayores de 18 años pueden votar en las elecciones, pero todavía nos queda bastante por conseguir la igualdad. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra el señor Jorge Ocón Ruiz, del Instituto Francisco Nieva, con argumentos sobre la igualdad ante la ley. Gracias, señora alcaldesa. Es inaceptable que mucha gente haya sido maltratada o maltratada, o en el peor de los casos asesinada, por tener un pensamiento diferente al causante de estos actos. En mi opinión, debemos aceptar las opiniones de los demás, porque tú piensas que una opinión es una basura y luego resulta que esa opinión es la correcta. En los casos de asesinato tenemos, por ejemplo, inmigrantes de otros países. Pueden tener más fácilmente alguna religión distinta. En conclusión, deberías escuchar y respetar a los demás. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Blanca Casado Bejarano, del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, con argumentos sobre el artículo. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes, señora alcaldesa y señores concejales y concejalas. Si todos los españoles somos iguales, no tenemos que tener en cuenta la raza, el sexo ni la religión. ¿Por qué a los que no son de nuestro mismo color no los tratamos igual? ¿O a los que visten raros los miramos distintos? Deberíamos ser todos hermanos. Quiero que esta propuesta sea votada en las propuestas de acuerdo. Tiene la palabra la teniente de alcalde Valeria León Guerrero, del Colegio Lucero, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Este artículo se refiere a que cada ciudadano pueda elegir la religión que quiera tener. La Constitución nos dice que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una u otra religión, sino que la podrá elegir libremente. Los españoles son iguales ante la ley. No debe haber discriminación por sexo. Por ejemplo, cuando ambos buscan un trabajo, deberían tener las mismas oportunidades. Sin embargo, en la actualidad todavía hay diferencias en los salarios de hombres y mujeres. En mi opinión, toda persona debería ser tratada de la misma manera y no sufrir discriminación por cualquier circunstancia personal o social. Por ello solicito que este argumento se incluya y se vote en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Firdaus Guerrero Basir, del Colegio Virgen de la Cabeza, con argumentos sobre la igualdad ante la ley.
Gracias, señora alcaldesa. El artículo 14 de la Constitución de 1978 proclama el derecho de la igualdad y la de la no discriminación, citando como motivos especialmente el nacimiento, la raza, el género, la religión u opinión. ¿Cómo lo podemos mejorar? Debemos ayudar en las acciones para contribuir la discriminación hacia las mujeres, las niñas o otro tipo de raza. Por ejemplo, exigir una cultura de igualdad en el trabajo. Rechazar el binarismo de género, denunciar las cosas de sexismo y acoso a la discriminación de las personas con otro tono de piel. Mi opinión personal, la igualdad de género y raza es un tema muy delicado que se le debe dar la importancia que se necesita. Es un tema de derechos y no solo a la mujer, también a los hombres. En la sociedad todavía no ha desaparecido la discriminación a la raza y el género. Por eso hay que esforzarse para que ya desaparezca en todos los ámbitos. Sus consecuencias. Una vez que consigamos acabar con esta lacre, debemos promover el bienestar social, sino que también constituye un sistema económico favorable para el aprendizaje, la innovación y la promoción ambiental. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra el señor Álvaro Camacho Martín, del Colegio San Agustín, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Este artículo me parece interesante, aunque no se cumpla del todo. Por desgracia, la discriminación por la religión existe. En algunos países hay gente que es amenazada de muerte y en varios casos hasta hay muertes, porque ellos no se atreven a decir que su religión es el cristianismo. Por ejemplo, incluso prefieren morir antes de renunciar a Dios. A mí esto no me parece bien, porque debemos aceptar a la gente sea cual sea su religión, incluso si no creen en ninguna de ellas. Yo creo que es un derecho que tenemos que tener todos. Hay que respetar a todo el mundo, sea cual sea su religión, ya que a nosotros no nos gustaría que alguien nos discrimine solo por el hecho de creer en una religión diferente a la que puedan tener otras personas. Gracias a este artículo, en este país podemos y debemos convivir respetando y no discriminando a nadie por su religión. Por ello, solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Claudia Maroto Castellanos, del Colegio Luis Palacios, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. La violencia es problema de todos y no solo de la persona que lo sufre. Nadie tiene derecho a obligarnos a hacer nada que no queremos hacer, ni a coaccionar nuestra libertad, ni mucho menos a utilizar medios violentos para lograrlo. El trabajo de cuidar debe repartirse entre mujeres y hombres. No todo tiene que hacerlo la mujer. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Y para finalizar con este punto del orden del día, yo, Inés Mata Garrido, como representante del Colegio Jesús Castillo y alcaldesa de este pleno infantil, voy a dar lectura a mis propios argumentos sobre el artículo 14 de la Constitución. Igualdad ante la ley. En mi opinión, España es un buen ejemplo de Estado igualitario, pero sigue habiendo cosas que mejorar, como por ejemplo la igualdad en oportunidades del trabajo, ya que desgraciadamente esto no siempre se cumple. Muchas veces el hombre tiene más oportunidades que la mujer, o gente de distintas razas o religiones. En la actualidad aún se sigue luchando por la igualdad como antiguamente, pero ya ha mejorado. Un ejemplo es que antes la mujer no podía votar y ahora sí. Mi propuesta es que la ley supervise los distintos contratos, ya que muchas veces discriminan por sexo, raza o religión. Por ello solicito que este argumento se incluya y se vote en la propuesta de acuerdo. ¿Hay alguna propuesta más sobre el artículo 14? ¿No? Pues a continuación vamos a pasar a votar las propuestas presentadas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por unanimidad. Señor secretario, de lectura al punto segundo.
Punto 2. Artículo 43. Derecho a protección a la salud. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y los deberes de todo al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el señor Daniel Camacho Montalvo, del Colegio Luis Palacios, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Este artículo se divide en 3 partes. Primera parte. Dice que todos tenemos derecho a la salud y todos debemos estar sanos. Segunda parte. Dice que el Gobierno, a través de leyes, debe garantizar los servicios y medidas necesarias para que protejan la salud pública. Tercera parte. Dice que también el Gobierno desarrolle campañas de educación sanitaria, como por ejemplo alimentación saludable, vacunas, también el ejercicio, que hagamos deporte, mantengamos una buena forma física y sepamos utilizar bien el ocio. A mí me parece que este artículo es fundamental porque la salud es necesaria para la vida y creo que es importante que el Gobierno se encargue de ayudarnos a tenerla. Mis propuestas son: prohibir fumar en locales tanto en interior como en exterior, bajar los precios de las comidas saludables como pescado, frutas, verduras, etc. Y por último, que haya más actividades de ocio y de deporte en los fines de semana. Por esto solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Lucía Martín Piña, del Instituto Bernardo de Balbuena, con argumentos sobre la salud. Gracias, señora alcaldesa. La salud mental es un tema más conocido que hace años. No obstante, aún necesita que podamos hablar de ella más abiertamente. Cada vez hay más casos de bullying, suicidio, ansiedad, depresión, sobre todo en jóvenes. Uno de los muchos motivos por los que sigue siendo tabú es porque aún se considera que las personas que los sufren no pueden mejorar y son peligrosas. Pero esto no es así. Las personas con problemas de salud mental sufren muchísimo y no son peligrosas para los demás si tienen la ayuda adecuada. La mayoría de los problemas mentales se pueden superar si se cuentan cuando empiezan a suceder y se recibe el apoyo de los profesionales. Pero claro, esto no es posible si la persona que lo sufre no cuenta su problema a su familia y si hay tan poco personal especializado en salud mental. Por eso opino que debería de aumentarse el número de profesionales y también debería normalizarse del todo este tema en nuestra sociedad. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra el señor Miguel Ángel Méndez Bermúdez, del Colegio Lorenzo Medina, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Las personas tienen crisis psicológicas desde el principio de los tiempos. Han habido numerosos criminales sanguinarios con dichos problemas. Yo quiero evitarlo. La mayoría de los casos se inician con actos de bullying, actos suicidas o con agresiones de personas con estos problemas. Esto ocurre cuando eso no se cuenta a nadie. Yo induzco que deberían haber más de 3 psicólogos en la ciudad, así que tengo pensado solicitar más personal psicológico para las personas con algún problema mental o circunstancial. Es un buen momento para concienciarse. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta del acuerdo. Gracias por su atención. Tiene la palabra el señor Alberto Astasio, del Colegio Jesús Castillo, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Medidas para tener buena salud. La alimentación y realizar deporte son base para tener una buena salud, tanto niños como adultos. En primer lugar, la dieta de una persona debe ser saludable, pero a la vez adecuada en cantidad, calidad y con los nutrientes necesarios. La nutrición debe incluir alimentos que contengan proteínas, grasas y vitaminas, carbohidratos y minerales, todo en su justa medida. Hay que estar bien alimentado cada día de la semana para tener almacenamiento de nutrientes suficiente y poder cumplir con las sesiones de deporte.
Una alimentación saludable también implica que estar bien hidratado. Una hidratación adecuada permite evitar tanto como calambres como mareos, ya que los músculos estarán bien hidratados y mucho más flexibles. Las personas que practican actividad física deben hidratarse antes del ejercicio físico, durante y también después. Lo más apropiado es consumir agua a zumo de frutas naturales, evitando las bebidas gaseosas y zumos azucarados. Los padres y tutores deben tener en cuenta que la nutrición de los niños que practican algún deporte es de suma importancia para su desarrollo y crecimiento. Que los niños no se salten las comidas del día y que los alimentos que consuman sean saludables. Como conclusión, podemos decir que la práctica de deporte puede convertirse en el mejor hobby de tu vida, ya que previene enfermedades, mejora la autoestima y controla el nivel de estrés. Antes quiero decir que se haga algo en el paseo entero del pueblo al Peral. Entonces, ya terminado, quiero que esta propuesta sea votada en las propuestas de acuerdo. Tiene la palabra la señora Larisa Aricalle Benítez, del Colegio Jesús Baeza, con argumentos sobre la salud. Gracias, señora alcaldesa. Para garantizar una mejor equidad en la distribución de los servicios de salud pública, es necesaria una estructura territorial adecuada. Es necesario que en los entes territoriales responsables de la gobernabilidad del sistema sanitario se integre la salud pública con los otros sectores sanitarios. Las funciones es del gobierno, financiaciones y planificación de la salud pública han de estructurarse de la salud de la misma línea organizativas que el resto de funciones del Departamento de Salud, por lo que respecta a la ASPA, que su estructura territorial tendrá que estar adaptada a sus funciones, incluido la posible provisión y contratación de los servicios. Es necesario establecer un nuevo modelo de financiación de la salud pública que parta de un estudio detallado de nivel de financiación actual que solo se conoce parcialmente. Este modelo de financiación tendrá que establecer unos criterios y un mecanismo presupuestario y que evite la discriminación negativa de las actividades de salud pública frente a los servicios sanitarios, clínicos, asistenciales. Por ello, solicito que este argumento se vote y se incluya a la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra el señor Sergio Corrales Espinosa, del Colegio Jesús Baeza, con argumentos sobre la salud. Gracias, señora alcaldesa. Cada día hay mucha gente y sobre todo niños que ingresan en los hospitales, ya sea por bronquiolitis, COVID u otro tipo de virus o enfermedades. Los hospitales están saturados. Necesitamos más hospitales, más material médico, más médicos. Necesitamos reforzar nuestra área de la salud. Si no, van a morir más personas de las que pensamos. Para evitarlo, necesitamos que Pedro Sánchez nos haga caso para construir más hospitales, con más servicio médico, para atender a todo el que lo necesite y así la gente pueda servirse de un buen funcionamiento de la sanidad. Sin listas de espera para operarse, sin listas de espera para especialistas, para hacerse quimio, radio, diálisis, etc. Hasta que no consigamos desaparecer las listas de espera,
no tendremos una buena sanidad. Políticos de distintos partidos tienen que trabajar para conseguir el mismo objetivo que todos merecemos. Por ello, solicito este argumento para que se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra el señor Ramón Mugarra Parra, del Colegio Jesús Baeza, con argumentos sobre la salud. Gracias, señora alcaldesa. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las presentaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. Mis propuestas para dicha protección son promover la higiene personal, fomentar la actividad física y el deporte en el colegio, control de vacunas para evitar epidemias, mejorar la calidad del sistema sanitario con ayudas y escuchando sus necesidades. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Claudia Pérez Sevilla, del Instituto Bernardo de Balbuena, con argumentos sobre la salud. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. Lo primero que vengo a decir es que este tema está algo infravalorado, ya que se necesitan más personas trabajando en hospitales y centros de salud. En mi opinión, el trabajo que realizan los sanitarios es algo importantísimo. Ellos han de ser muy cuidadosos con lo que hacen, por eso debemos apoyarlos y ayudarles en todo lo que podamos desde el ayuntamiento. Pensemos que literalmente les estamos dejando nuestra vida en sus manos. Lo segundo es que este trabajo no está lo suficientemente pagado, porque, vuelvo a decir, su profesión es de las más importantes en el mundo. Y mi tercer punto es sobre el respeto y admiración que se merecen. Cada día curan a gente, ayudan a traer niños al mundo, hacen un gran esfuerzo para hacerte sentir mejor. Todo esto y mucho más. Así que me gustaría que tanto ustedes como los sanitarios se respeten entre sí y más gente se anime a ser como ellos. Por ello, solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Alexia Moreno Fernández, del Colegio Santísima Trinidad, con argumentos sobre la salud. Gracias, señora alcaldesa. A mí este punto me parece uno de los más importantes porque hay mucha gente con alguna enfermedad grave, incluso algunas llegan a riesgo de muerte. Ahora los médicos protestan y esto asusta a algunos porque si no hay médicos, enfermeros, etc., sería un peligro para la sanidad. Pediría que los médicos y políticos se tomen más en serio este punto y también que en un futuro se interesen más por la salud y el bienestar de las personas. Por ello, solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. ¿Hay alguna propuesta más sobre el artículo 43? No. Pues a continuación vamos a pasar a votar las dos propuestas presentadas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por 22 votos a favor y 2 abstenciones. Señor secretario, dé lectura al último punto. Punto 3. Artículo 45. Medio ambiente. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Tiene la palabra el señor Carlos Fuentes Baeza, del Colegio Santísima Trinidad, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Siguiendo el punto 4, artículo 45 de la Constitución española en relación al medio ambiente,
Propongo las siguientes medidas para conseguir un entorno más saludable y sostenible para todos los ciudadanos. Facilitar la instalación de paneles fotovoltaicos en los edificios para utilizar energía totalmente limpia y así evitar la emisión de CO2 y conseguir que las facturas de la luz de los ciudadanos sean asequibles para todos. Utilizar lámparas solares en el alumbrado público, así conseguiremos reducir el consumo de electricidad y tendremos menos contaminación lumínica. Crear huertos urbanos financiados por el ayuntamiento para favorecer el autoconsumo de las familias e incentivar el cuidado de la tierra. Y aumentar las zonas verdes, renovaremos los parques con especies autóctonas y estos parques urbanos conseguiremos regenerar el aire, regular la temperatura y humedad y por lo tanto mejorar también la salud de las personas. Y por último, hacer composto orgánico. El ayuntamiento utilizará el reciclaje de los residuos orgánicos para abonar los parques y jardines del municipio. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Carmen Hidalgo Mateo, del Colegio Maestro Juan Alcaide, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. El cambio climático es debido a que las temperaturas están aumentando. Una zona muy afectada son los Países Bajos. Los principales factores del cambio climático son el transporte, las fábricas o industrias, la agricultura y la ganadería y también la deforestación. Las consecuencias: muchas más olas de calor, temperaturas más altas y mucha más sequía. Cosas que podemos hacer para evitarlo: ahorrar energía, ir a los sitios en bicicleta, autobús o andando, consumir menos, reutilizar, reciclar y tirar menos comida a la basura. Propuestas: plantar más árboles, poner más multas por dañar el medio ambiente y hacer zonas naturales como jardines. Mi opinión es que deberíamos de empezar a darle más importancia al cambio climático. Por ello solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra el señor secretario Hernán Moreno Maleno, del Colegio Lucero, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Sinceramente, este punto me preocupa. No se le da tanto valor como al resto de los demás. Mi propuesta es que pongan más papeleras pequeñas para que la gente las vea y tire ahí las cosas. Tiene la palabra la señora Jimena Jiménez Sánchez, del Colegio Maestro Juan Alcaide, con argumentos sobre el artículo sobre el medio ambiente. Gracias, señora alcaldesa. Yo pienso que este artículo, cuando habla de conservarlo, el pequeño porcentaje de la población española lo cumple. Y luego, cuando tenemos el derecho de disfrutarlo, como no lo conservamos, al fin y al cabo ninguna de esas dos se cumple. Los humanos somos los que más destrozamos el medio ambiente, por no decir que prácticamente somos nosotros. En los incendios forestales mueren miles de especies, por supuesto también incluyendo las plantas, que las necesitamos para sobrevivir. Los incendios forestales arrasan con más de 250.000 hectáreas en 2022, el peor año durante los últimos 10 años. La mayoría de las causas son por ir por la carretera y tirar cigarros encendidos por la ventana. Y algunas de las causas se deben a actos vandálicos. España se sitúa en los primeros puestos de los países de la Unión Europea con más superficie calcinada este verano. En España se han quemado aproximadamente 286.000 hectáreas y ha habido 388 fuegos. Hace casi 470 millones de años comenzaron los incendios forestales en el planeta. En cuanto al número de incendios en España, las cifras más altas se registraron en 1995 y 2005, con más de 25.000 incendios en cada año, que por fortuna no afectaron tanto como en esos años pensaban los españoles. Yo pienso que para parar esto serían las carreteras, poner vallas para que los que pasen con su vehículo les impida tirar cosas que dañen a la naturaleza, como dije anteriormente los cigarros. O también una de las causas es por dejar botellas de vidrio o cristal y que luego con el sol pueda causar un incendio. Podríamos impedir eso poniendo muchos contenedores, en sobre todo en los bosques, para que la gente al ver que hay contenedores cerca no las tirasen al suelo. Así, obviamente no se van a impedir todos los incendios que hay en España, pero estoy segura que si cada uno pone su granito de arena, podríamos no solo impedir unos pocos incendios, sino impedir casi todos. Por ello, solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo.
Tiene la palabra la señora Elena Sevilla Romero, del Colegio Lorenzo Medina, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Bajo mi punto de vista, creo que, aunque hemos empezado a tener en cuenta el cambio climático, deberíamos tomarnos más en serio este problema. Hoy se hacen más coches eléctricos, pero seguimos emitiendo muchísimos gases tóxicos a la atmósfera, y esto empeora el problema del efecto invernadero. También tenemos hoy en día muchos contenedores para reciclar, tanto papel como plástico o vidrio, pero creo que aún queda bastante para que les demos un uso más habitual. Todos en nuestras casas generamos residuos y tenemos la responsabilidad de depositarlos en el contenedor correspondiente. Creo que es algo muy fácil que todos podemos hacer. Algo tan fácil como tirar el plástico al contenedor amarillo evitaría que siguiéramos contaminando nuestros mares y océanos. Cuando el plástico que no se ha reciclado llega al mar, algunas criaturas marinas lo confunden y se lo comen. A causa de esto mueren porque su cuerpo no es capaz de digerirlo. Algunos peces, en casos especiales, sí son capaces de digerir el plástico, pero en su organismo quedan microplásticos que luego van a nuestro organismo. Los aceites también deben de reciclarse y nunca deben de tirarse por el fregadero. Otro problema es la tala de árboles, ya que por esto muchos animales se están quedando sin hogar y la vegetación es importantísima en nuestro planeta, ya que producen oxígeno y son los pulmones del planeta. Por esto solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Laura López García, del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Shein es una marca de ropa online que está destruyendo el medio ambiente y voy a explicar por qué. Este modelo de negocios es fast fashion, es decir, ropa de baja calidad o poliéster que están diseñadas para que se rompan rápido. De esta forma se aseguran que la gente va a seguir comprando. Al año produce más de 1.600 millones de gases efecto invernadero, contaminando más o menos el 20% del agua del mundo, sin hablar de las islas de ropa que se están creando. Muchos trabajadores hacen 75 horas a la semana y lo peor es que por hora solo pagan 3 euros. Por ejemplo, un trabajador empaca 700 productos en una hora y solo recibe 3 euros. Por eso propongo que no haya tantas marcas fast fashion. No digo que no compréis más, digo que compréis menos. Por eso solicito que este argumento se vote y se incluya en la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora Clara Sancho Yagüe, del Colegio San Agustín, con argumentos sobre el artículo. Gracias, señora alcaldesa. Me gustaría explicar los principales problemas que le causamos los humanos al medio ambiente. La producción de gases, que junto con el efecto invernadero conlleva a que la atmósfera retenga muchos gases y también de otras cosas que hacemos, como el uso de fertilizantes o de combustibles fósiles, como pueden ser el carbón o el petróleo. Tampoco llueve y cuando llueve lo hace de forma torrencial, es debido a la deforestación o a la explotación de las tierras de cultivo. Todo esto tiene unas consecuencias, que son el exceso de gases que hace que la atmósfera retenga mucho calor y las temperaturas vayan aumentando. También tenemos que lidiar contra lluvias cortas pero muy intensas por los cambios de temperaturas tan graves que tenemos, que por desgracia estamos en diciembre y hay gente que sale a la calle en manga corta. También tenemos los claros ejemplos de los osos polares, que están luchando lo que no tenían que luchar, porque debido al calentamiento global se están derritiendo los polos. A mí me parece que el ser humano es una especie insensible, que sabemos que una especie se está extinguiendo y no hacemos nada para evitarlo. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Existen muchas posibilidades de cambiar el cambio climático para conseguir un futuro sostenible, como puede ser comprar en la venta local para menos producción de gases, etc. Reciclar tus residuos y hacer una batida de vez en cuando, que es recoger la basura que hay por el suelo para luego reciclarla. Usar más transporte público o usar más la bicicleta, el patinete eléctrico o, por supuesto, ir andando a la mayor cantidad de sitios posibles. Por supuesto, ahorrar lo máximo en la factura de la luz y, a ser posible, intentar cada vez usar fuentes renovables de energía, como es el ejemplo de las placas solares.
Intentar ahorrar la mayor cantidad de agua. Por ejemplo, cuando te vas a duchar y estás esperando al agua caliente, puedes poner un cubo hasta que salga agua caliente. Y ese agua la puedes aprovechar para regar o cualquier otra cosa. Otro ejemplo es plantar más árboles o poner más espacios naturales para tener más aire puro y limpio. Y el último ejemplo que voy a poner es que deberíamos sancionar a la gente, especialmente que produce madera de forma no controlada, que aunque salga más barata, nos va a costar el futuro. Por ello, solicito que esta opinión se incluya y se vote en la propuesta de acuerdo. ¿Hay alguna propuesta más sobre este artículo? ¿No? Pues a continuación vamos a pasar a votar las propuestas presentadas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobado por unanimidad. Gracias por vuestra participación. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Bueno, para finalizar este acto, este pleno, voy a disculpar al alcalde que quería estar con vosotros, Jesús, pero no ha podido ser porque tiene que estar en Madrid mañana, porque se le ha abierta, en fin, sabéis que el senador, y os ha dejado un pequeño detalle que os vamos a repartir, que es un saluda y un librito de la Constitución, recuerdo de este día. Y bueno, pues para que lo tengáis, lo repaséis, hay muchísimos artículos, 160 no sé cuántos, y divididos en 10 capítulos, y bueno, pues para que tengáis un pequeño recuerdo del día. De verdad que me hubiese gustado estar, pero a última hora se ha tenido que marchar. Y ahora os vamos a dar un diploma también que, bueno, acredite que habéis participado en este acto. Y vais saliendo, ¿vale? Y os hacéis un poco por ¿vale? Claudia Pérez Sevilla. Lucía Martín Piña.
espero de verdad que lo hayáis pasado bien, porque esto más que nada es, pues eso, ver los valores, debatir, ver que todos no pensamos igual, pero que entre todos podemos buscar soluciones. Gracias por venir y tenemos una buena tarde.